Saludos amigos y amigas, iniciamos la segunda emisión de Ecuador en Contacto. Contarles que en el contexto del paro nacional en nuestro país, la Unión de Organizaciones Campesinas e Indígenas de Cotacachi, UNOCART, respondió a la convocatoria de diálogo realizada por la gobernación de Imbabura, señalando que el encuentro debía darse en un espacio intercultural que respete los usos y costumbres de los pueblos indígenas. Hablaron de tomar decisiones, en este caso colectivamente en asamblea, por lo que invitaron a la gobernadora a fijar de forma concertada una fecha, hora y lugar para este diálogo intercultural. Por su parte, la gobernación emitió un comunicado frente a la reunión que inicialmente estaba convocada para hoy en la tarde y cuestionaron la respuesta de la UNOCART. Con este dato damos inicio de inmediato a nuestra jornada de noticias. Vamos a conocer los titulares. Dirigentes y familiares de las personas detenidas durante el paro acuden a la Asamblea Nacional. Parlamento Pluricultural de la SUAY denuncia criminalización de la protesta social. Revolución Ciudadana denuncia supuesto impedimento para hacer campaña en contra del referéndum 2025. Quédense junto a nosotros y hagamos un recorrido por la información que ocurre en el país. Amigos y amigas, y en el marco de las detenciones a varias personas durante el paro nacional, la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional recibió al presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, para conocer las denuncias sobre un supuesto uso excesivo de la fuerza por parte de la policía y las Fuerzas Armadas en contra de los manifestantes. En su intervención, el dirigente recalcó que no son terroristas. ¿Qué les pasa, señores autoridades? Señor presidente, aquí somos pueblos dignos, somos pueblos hijos de los guerreros, somos hijos de Rumiñahui, de Atahualpa. En vez de darnos, en vez de propinarnos bala, fortalezca, dale al pueblo ecuatoriano la educación digna, la salud. Mariana Yumbay, asambleísta de Pachacutic y miembro de esta comisión, anunció que iniciarán un proceso de fiscalización a las acciones de la fuerza pública. Hemos venido a esta comisión porque aspiramos que aquí pueda hacerse una verdadera investigación, un verdadero proceso de fiscalización, porque lamentablemente en el resto de comisiones no hay ninguna garantía. En ese sentido, estamos también pidiendo que vayan a sesionar allá en la provincia de Imbabura y se verifique cómo se ha hecho todos los actos de violencia y represión. A esta mesa legislativa también acudieron familiares de las personas detenidas, quienes denunciaron desconocer su paradero y el proceso legal del que se les acusa, ya que en algunos casos no se encontraban protestando. Hasta el día de hoy yo no sé nada de mi hijo, ni tampoco los otros padres de familia no saben nada de sus seres. Nosotros queremos saber, por lo menos queremos escuchar la voz de mi hijo que diga: mami, yo estoy bien. Él es inocente, él hablando, la verdad, tiene discapacidad. No puede ver bien, no puede hablar bien, ni tampoco correr. Por su parte, la Comisión de Seguridad emitió un comunicado anunciando que de manera deliberada y arbitraria, la Comisión de Garantías Constitucionales incumplió la ley de la función legislativa al iniciar un proceso de fiscalización que ellos ya habían notificado con anterioridad, afirmando que serán la única mesa legislativa que podrán fiscalizar estos hechos. Seguimos, amigos y amigas, y ahora nos vamos hasta SUAY, donde el Parlamento Pluricultural de la provincia denunció la criminalización de la protesta social y rechazó los procesos judiciales que enfrentan defensoras y defensoras del agua, así como dirigentes sociales y sindicales. Vamos a ver varias de las declaraciones que se dieron gracias a nuestros compañeros de Radio Católica Cuenca. Le decíamos que no es la primera vez. En el 2002 ya nos acusaron de rebelión, sedición e injurias. En el 2013
nos acusaron de sabotaje, terrorismo e interrupción de servicios públicos y tuvimos que pagar una pena de 1 año, luego nos bajaron a 1 mes. La diferencia es que ahí éramos 3 personas y ahora los procesados somos 6 personas. Esto no nos aminala, por el contrario nos indigna, y nos indigna que por el pecado de defender el agua de Quimsacocha, por esta lucha histórica de 30 años y por ser consecuentes con nuestro pueblo que les está atropellando sus derechos, incrementando el costo del diésel, nos hayamos levantado y ahora quieren aminalarnos con estos procesos penales. Nosotros estamos preocupados, sí, por esta persecución, pero no estamos asustados ni con miedo, porque vamos a seguir enfrentando. Esta lucha es totalmente justa. Nos están revisando, intervenido los celulares, revisado nuestras cuentas, pueden revisar las cuentas que sean. No se entiende cómo así se toman el tiempo de levantar denuncias en un rato y no son capaces de resolver lo que el pueblo azuayo exigió. El 16 de septiembre se marchó en Cuenca más de 100.000 personas. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para el gobierno central en hacer caso y responder a las demandas del pueblo. Nosotros vamos a continuar hasta que el gobierno entienda que aquí hay un pueblo que está exigiendo salud, que exige seguridad, que exige educación, respeto a la consulta popular. Exigimos mejores condiciones de vida. Eso el gobierno nacional no entiende y por eso vamos a continuar en esta lucha. Hay 58 personas que han sido bloqueadas las cuentas en los bancos sin razón alguna y sin que medie un debido proceso. Hay más de cerca de 100 procesados con diversas causas a nivel nacional que van desde el terrorismo, instigación, asociación ilícita, paralización del servicio público. 12 de estas 100 personas están con el supuesto delito de terrorismo y han sido ubicados en las cárceles más peligrosas del país. Nos referimos a los 12 compañeros de Otavalos. Lo más importante es que hay una persona fallecida con impacto de arma de fuego por parte de los militares. Y de eso tiene que responder el presidente Noboa, así como las Fuerzas Armadas. Lo de asociación ilícita y paralización del servicio público es risible y solo puede ser montado por un gobierno que tiene las condiciones como el actual. Seguimos, amigos y amigas, y en declaraciones a nuestros compañeros de Radio La Tacunga, la vicepresidenta de la CONAIE, Ercilia Castañeda, exigió la liberación de los manifestantes detenidos en Imbabura. También habló sobre la derogatoria del decreto que dispuso el incremento del precio del diésel. Vamos a ver un poco el reporte que prepararon nuestros compañeros de esa radio. La dirigente explicó que el incremento del diésel impacta directamente en el transporte de carga y con ello en los precios de los alimentos y productos básicos. Señaló además que la medida beneficia a importadores y advirtió que el precio del combustible podría incrementarse aún más. De acuerdo a los estudios, se establece que llegaría a un precio de $4. Eso es terrible. Ese incremento más del 100% y entonces eso se va a verse afectado en la economía del país. Tomemos en cuenta también el IVA. ¿Qué nos dijeron? El IVA nos dijeron que incrementa el 3% para combatir la inseguridad. Pero si nosotros revisamos los datos oficiales, en el mismo periodo 2024-2025 se incrementa casos de homicidio, de 3.120 a 3.150 casos. Entonces, la pregunta es, ¿entonces los recursos que se recaudaron están cumpliéndose con el objetivo? No, porque eso dicen los datos y por tanto, más bien pues es importante que se reduzca el IVA al 12%. Con impuestos bajos también dinamizamos la economía porque se generaría mayor movimiento de compra, venta de los productos, de los servicios y de esa manera hay mayor movimiento económico. En el ámbito de derechos humanos pidió esclarecer la muerte de Efraín Fueres durante las manifestaciones en Otavalo. Una vez más también llamamos a que la fuerza pública garantice los derechos que están establecidos en la Constitución, los pactos y tratados internacionales, lo propio desde el Ejecutivo. Y exigimos a la Asamblea Nacional que realice toda la investigación necesaria. ¿Quiénes son los que han autorizado a cometer este crimen de Estado? Vemos en los videos, insistimos de que Efraín no estuvo haciendo
o algo que los individuos está en la vía y ahí es la represión y brutalmente es asesinado por la fuerza pública. Y eso no debemos permitir los ecuatorianos que quede en la impunidad. Respecto a los detenidos en Imbabura, afirmó que se trata de aprehensiones arbitrarias, entre ellas las de 2 personas con discapacidad trasladadas a cárceles de la costa. Señor presidente, estoy más que seguro que a través de este medio usted estará viéndonos, escuchándonos, está en su mano de restablecer la tranquilidad, la armonía y más bien pues debe liberar a los 2 hermanos que han sido detenidos arbitrariamente y procesados injustamente. Y por otro lado, derogar el decreto 126 que aumenta el precio del diésel y archivar los procesos de judicialización a luchadores sociales. Con eso todo vamos a estar en calma, en tranquilidad, la paz prevalecerá en el Ecuador. Insisto, eso está en las manos del señor presidente Daniel Noboa. Señores de la función judicial, es el tiempo oportuno en el cual ustedes demuestren el accionar responsable, transparente y que brille la justicia. El accionar de infiltrados no puede ser imputado o acusado o vinculado al movimiento indígena, por un lado. Por otro lado, también sí nos deja ciertas dudas porque también puede darse el falso positivo. Ya pasó en la Contraloría, por lo cual los hechos suscitados en la unidad de policía del Cantón Otavalo es necesaria una investigación exhaustiva. Finalmente recordó que las movilizaciones fueron resueltas de manera colectiva y afirmó que en adelante serán las bases y los territorios quienes definan las medidas a seguir. Las consultas populares no es una solución. ¿Por qué? Porque las preguntas son... es perder los derechos colectivos, es un retroceso de derechos de las mujeres, será de los jóvenes, y alguien dirá, pero es para mejorar. No, el señor presidente de la República ha perdido la credibilidad, su palabra no ha tenido ningún valor, en cada momento miente. Lamentablemente tenemos un gobierno mentiroso, y por tanto, en la consulta popular y en el referéndum, diremos no al autoritarismo y a la dictadura. Para Radio Latacunga reportó Silvia Vega. Seguimos, amigos y amigas, y contarles que artistas, colectivos culturales, estudiantes universitarios y ciudadanos en general se concentraron este martes en la Plaza Indoamérica en Quito para realizar un plantón en respaldo a los pueblos en resistencia. La jornada se da en el contexto del paro nacional en nuestro país. Nuestro compañero Orlando Goyes preparó un reporte del tema, así que veamos. Corape informa. Y el país integra saludos cordiales comentales que ni la lluvia logró dispersar a los estudiantes universitarios que llegaron hasta acá, hasta los exteriores de la Universidad Central del Ecuador, para protestar contra las políticas del presidente Daniel Noboa. Con cánticos y consignas han dicho que el gobierno al momento está vulnerando los derechos y que es momento también que el propio presidente escuche las necesidades de los ciudadanos. Han dicho que estas acciones continuarán. Veamos de inmediato también parte de las declaraciones de los estudiantes universitarios, quienes también estuvieron acompañados de gestores culturales y musicales. Las mismas autoridades que están junto con Noboa, ellos son los verdaderos terroristas, los que nos atormentan dentro de las aulas, los que nos impiden estar aquí en una marcha pacífica pidiendo y exigiendo solo nuestros derechos. ¿Ustedes van a seguir así hasta que el presidente nos dé una respuesta? Sí, vamos a seguir así, como lo ven, llueva, truene, relampaguee, los estudiantes vamos a seguir en el pie de la lucha, luchando como siempre la Universidad Histórica en la lucha con el pueblo. Lo que se está exigiendo realmente es la justicia social. El desequilibrio, no sé si todas las personas están viviendo en otro mundo, pero es muy plausible lo que la gente no tiene empleo, no tiene qué comer. Estamos hablando de 2 millones de personas que viven con $3 al día y lo único bonito que se presenta ante la prensa es lo bien que está la familia del presidente, lo bien que este man puede llegar a convencer con tanta inversión en medios de publicidad, mientras todo el país se está destruyendo. Entonces, o sea, estamos a favor del paro porque estamos hartos de que esto continúe. Ya no es ni siquiera Correa, no es Correa. ¿Han cumplido las promesas? Ni siquiera eso. O sea, de por sí ya pienso que de nuestra generación espera nada. O sea, no espera nada con tal de que haya al menos un cierto equilibrio social.
Estamos hablando no de las clases altas, estamos hablando de lo más bajo que hay en el país. Y nosotros todavía somos medios privilegiados. Y las personas que no tienen voz, pues esas son las personas que están peleando. Y yo pienso que las personas que no, o sea, les mandan a trabajar, ni siquiera tienen un poco de escrúpulos ante lo que está pasando. Y esto se dio a propósito de la convocatoria hecha por estudiantes universitarios del Ecuador, gestores culturales y musicales, que a lo largo también de la tarde, como reiteramos, pese a la lluvia, gritaron consignas en contra del gobierno nacional. También por momentos hubo presentaciones de artistas en donde hicieron un llamado a la resistencia y sobre todo a una conciencia social. Con esto retornamos. Corape informa. Y el Ecuador se integra, amigos y amigas. Llegó el momento de irnos a nuestra primera pausa. Sigan en sintonía de Ecuador en Contacto, que ya volvemos. Estamos de regreso, amigos y amigas, para continuar con más noticias. Y preocupación por la privatización de los fondos del IES y BIES es lo que existe por parte de varios de los jubilados tras la aprobación de la Ley de Fortalecimiento Crediticio. Los jubilados se concentraron en los exteriores del Seguro Social aquí en Quito hoy y aseguraron que no desistirán en sus acciones de rechazo contra lo que consideran una normativa inconstitucional. Rolando Goyes preparó un reporte y nos cuenta más. Corape informa. Y el país se integra. El pasado 26 de septiembre de 2025, con 77 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia para el IES y el BIES, normativa que fue el quinto proyecto económico urgente enviada por el presidente Daniel Noboa desde que asumió el poder en mayo de este año. La ley incluye 3 artículos principales, disposiciones reformatorias a 2 leyes y varias disposiciones transitorias. Entre los ejes se encuentran la devolución de los fondos previsionales cerrados, la gestión técnica de fideicomisos y el fortalecimiento de la gobernanza administrativa del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social IES y del Banco de los Jubilados BIES. Normativa que, para jubilados que se concentraron en los exteriores del IES en Quito, es una regresión de derechos colectivos y en su futuro que lo planificaron después de concluir su periodo laboral. Lo menciona Fausto Dután. Quieren que se produzca esta crisis y luego decir, por favor, hay que privatizar porque el sector privado es más eficiente que el público, cuando son ellos mismos los causantes de la crisis. Este es el problema. Señala que así diga el gobierno que los fondos del BIES no se van a topar, esto no garantiza nada, ya que el propio presidente de la República no ha cumplido con lo ofrecido en campaña. Continuar la lucha hasta presentar una demanda en la Corte Constitucional para que declare inconstitucional, como otros ya lo ha hecho la Corte ventajosamente,
y de esta manera este proyecto privatizador que pretende privatizar sobre todo los fondos que tenemos en el BIES. Erika Silva expresa su malestar por lo actuado por la Asamblea y señala que su tranquilidad al estar jubilada está en riesgo y que esto traerá consecuencias. Peligra mi salud, peligra mi estabilidad emocional, peligra todo, peligra mi estabilidad económica. Entonces, ¿qué? Y a estos señores no les importa. La propuesta incluye nuevas facultades para el BIES, como la venta de cartera vencida y la ejecución de operaciones de reporte. Esto para otro de los jubilados no es más que privatizar la entidad. Estamos defendiendo y no vamos a permitir precisamente que los fondos del IES, que son los fondos que nos permite tener garantizadas las pensiones, que permite tener garantizada la atención médica, que permite tener garantizada una serie de beneficios que tenemos los afiliados y jubilados del Seguro Social, se lleven precisamente como lo están haciendo. O sea, no se necesita ser ingenuo para entender lo que está haciendo el gobierno de manera descarada. Los jubilados que acudieron a este plantón en los exteriores de la Caja del Seguro señalaron que todos los martes se concentrarán a las 9 de la mañana y que permanecerán en este lugar en defensa del IES, que el gobierno debe retroceder en su intento de desaparecer la institución. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Góyez García. Corapé informa. Y el Ecuador se integra. Avanzamos, amigos y amigas, y cambiamos de tema, y a través de una rueda de prensa, la representante de Revolución Ciudadana, Luisa González, dio a conocer el estado en el que se encuentra el proceso de inscripción a la campaña por el no al referéndum 2025. Durante su pronunciamiento, González denunció que el Consejo Nacional Electoral ha dejado a la deriva la participación de la organización, ya que en la sesión del 29 de septiembre, el Pleno del CNE no llegó a una resolución sobre este tema. El CNE se reúne para poder aprobar qué organizaciones políticas van a ir por el referéndum, ¿verdad? La Revolución Ciudadana fue la primera organización en inscribirse. Enviamos toda la documentación necesaria. ¿Qué dicen? Nosotros presentamos un escrito enviando el acta donde el Buró Nacional resuelve ir por el no, tanto en las preguntas de la consulta como del referéndum. Nuestro órgano rector máximo es el Buró Nacional, y así lo hacemos conocer en el acta de resolución. Y el CNE, el día de ayer, nos niega, leyendo solamente una parte del estatuto y no la siguiente, que es el artículo 19. Pero nos deja también en un limbo legal. ¿Por qué un limbo legal? No tuvieron los votos para negar a la Revolución Ciudadana la inscripción. De igual forma, el coordinador de la bancada ciudadana, Juan Andrés González, aseguró que no existe ningún sustento jurídico para que el CNE haya intentado negar su participación. Los pretextos del CNE no tienen asidero jurídico de ninguna índole. Estamos pidiendo la información necesaria para que nos expliquen qué es lo que sucede. Porque no se trata de que solo al movimiento de la Revolución Ciudadana nos dejen fuera sobre pretexto de que no se ha generado una convención para decidir. Nosotros generamos convenciones permanentemente, no solo con la dirigencia de la revolución, sino con la militancia de la revolución. Finalmente, la ex candidata presidencial Luisa González aclaró que Revolución Ciudadana presentó un nuevo escrito al Consejo Nacional Electoral para que se evalúe nuevamente, según la normativa, la solicitud de inscripción para hacer campaña con su postura por el no al referéndum 2025. Amigos y amigas, seguimos informando a través de Ecuador en Contacto y contarles que dirigentes que integran el Frente Unitario de Trabajadores FUT llegaron hasta la Corte Constitucional para presentar un amicus curiae y a la vez cuestionaron los estados de excepción decretados en el país. Se habla del abuso de la figura y de usar la medida para desplegar contingentes en contra de personas que se movilizan en nuestro país. Rolando Góyez nos cuenta más en el reporte que preparó. Corape informa. Y el país se integra. Que se revise los estados de excepción decretados por el presidente Daniel Noboa, ya que eso ha permitido la represión de los manifestantes durante este paro nacional, es el pedido que este martes hicieron los dirigentes del Frente Unitario de Trabajadores FUT, de la Unión Nacional de Educadores, UNE, CEOLS y la Unión General de Trabajadores del país, al acudir a la Corte Constitucional para hacer la entrega de un amicus curiae. Así lo dijo Andrés Quispe de la UNE. Solicitarle
a la Corte Constitucional que frene el decreto 134 emitido el 16 de septiembre por el presidente Daniel Noboa. Primero porque en ese momento no había una conmoción interna como tal, como señala que debe configurarse para la emisión de un estado de excepción. El presidente, el momento en donde emite ese decreto, lo único que hace es provocar. Y lo que ha estado sirviendo para estos días es que lo que ha visto el país, casas allanadas de comuneros, de campesinos, de indígenas. Este estado de excepción le ha permitido al presidente justificar supuestos convoy humanitarios que no son más que convoy militares, en donde iba armamento para reprimir las movilizaciones. Ahí no iba nada de alimentación ni de medicina. Marcela Arellano de la CEOLS señala que lo que está haciendo el presidente Noboa es atentar contra todo principio y que ha demostrado de forma directa que podría utilizar la fuerza del orden para hacer frente a la delincuencia, pero que prefiere utilizar el poder contra los ciudadanos que en su momento le dieron el respaldo. El contingente militar desplegado hacia la provincia de Imbabura tiene un objetivo claro. El objetivo es el amedrentamiento, es asegurar un Estado policial y un Estado militarizado. El presidente se protege con los militares y con los policías para seguir en el poder. Eso da cuenta que se avanza en un proceso de gobierno autoritario, gobierno dictatorial. A su vez, Luis Pozo, presidente encargado del FUD, añadió que esta será una de las acciones que realicen, ya que en los próximos días se sumarán a plantones y movilizaciones. Que piensa que con sus amenazas el pueblo va a caer. No, el pueblo está en lucha. Vamos a seguir adelante con nuestras movilizaciones. Anunciamos también que el día jueves vamos a hacer un plantón en el Ministerio de Defensa, en donde tenemos que preguntarles por qué tanta agresividad con los protestantes y por qué no actúan de esa misma forma con la delincuencia formal. Entonces estamos preocupados. El día domingo también anticipamos una movilización desde el Parque El Arbolito desde las 9 de la mañana. Concluyeron señalando que es momento que el presidente Noboa vuelva a escuchar al pueblo ecuatoriano y que los organismos internacionales sigan de cerca lo que sucede en nuestro país, ya que bajo el concepto de terrorismo o vandalismo que intenta posicionar el gobierno, se busca criminalizar la protesta social. Reportó para Ecuador en Contacto Rolando Goyes García. Corape informa. Y el Ecuador se integra. Nos vamos nuevamente a una pausa, amigos y amigas. Sigan en sintonía de este espacio comunitario. Ecuador es biodiversidad, volcanes majestuosos y selvas llenas de vida. El planeta nos llama. Cada botella reciclada, cada árbol protegido, cada gota de agua que cuidas hace la diferencia. No esperes a que otros actúen. Sé el cambio que nuestro medio ambiente necesita. Corape, comunicando con conciencia. Seguimos junto a ustedes, amigos y amigas. Gracias por acompañarnos en nuestra segunda emisión en este martes. Y del 1 al 31 de octubre de 2025, el Ministerio de Educación, Deporte y Cultura abrirá las inscripciones para la modalidad de educación a distancia virtual para escolaridad inconclusa. La iniciativa se direcciona a jóvenes, en este caso adultos y adultos mayores, que no hayan concluido la educación general básica superior o el bachillerato por motivos económicos, familiares o sociales, personas sordas con escolaridad inconclusa y ecuatorianos residentes en el exterior en los países con cobertura como Estados Unidos, Chile, España, Italia, Reino Unido, Bélgica y Hungría. Los requisitos para aspirantes en Ecuador son tener 18 años o más, presentar documentos de identificación, expediente estudiantil o rendir un examen de ubicación, además de datos de contacto. También pueden acercarse al distrito educativo más cercano con los documentos requeridos. Para quienes residen en el exterior, el registro se realizará en línea en el portal habilitado por la Cartera de Estado. Las personas sordas que vivan en Ecuador podrán inscribirse en el distrito educativo más cercano con el apoyo de docentes sordos o intérprete de lenguas de señas. El Ministerio de Educación ha precisado que el programa es gratuito y los materiales educativos, incluidos los textos, estarán disponibles en formato digital dentro del aula virtual. Informó además que actualmente más de 22,000 personas cursan sus estudios en esta modalidad en nuestro país. Y con este dato, amigos y amigas, culminamos la segunda emisión de Ecuador en Contacto. Gracias por acompañarnos en este martes 30 de septiembre de 2025. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube Corape Digital TV.